Hola, muchas bendiciones, qué bueno saludarlos a todos nuestros hermanos y amigos, siempre con su programa Escuchando el Chofar, para animarlo, para que usted pueda alegrarse, pueda gozarse en las buenas noticias. Le tenemos siempre buenas noticias, las buenas nuevas del Evangelio, las buenas nuevas de la Palabra de Dios. Para usted, hermano, amigo, les saludamos. ¿Quién les habla? El Pastor Manuel de la Iglesia Cristo, tu única esperanza de Tierra Blanca, y como siempre, no estoy solo. Estoy con mi amada esposa. ¿Cómo está mi Pastor María? Muy bien, mi pastor, muy bien y gozosa en el Señor por todas las cosas buenas que Dios nos da. Hay tremendas bendiciones que Dios nos da y a veces, mi pastor, nosotros no los valoramos. Las pasamos por alto, las dejamos pasar así, ¿no es cierto? Y no nos damos cuenta que de verdad Dios nos ha bendecido y nos está bendiciendo. Así es el discernimiento, el entendimiento. Debemos andar despiertos, debemos andar en actitud de acción, en actitud de atentos, sí. Cada uno de nosotros. Por eso que en este día usted tiene que estar atento, porque Dios siempre tiene argumentos a través de su palabra para poder derrotar las dudas, los temores, los miedos, todo lo que nos aleja de Él, ¿cierto? Todo lo que nos está alejando de Él, toda la indiferencia, el orgullo, la soberbia, el enojo, la ira, que nos alejan de Dios, nos alejan de la comunión con Dios, y nosotros hoy tenemos que estar atentos porque el argumento bíblico nos atrae a Él. Sí. La palabra de Dios nos atrae, es un imán para nosotros, para nuestra alma, porque Dios quiere salvar su alma y salvar mi alma, y yo creo que usted también quiere salvar su alma, ¿cierto? Sí. Necesitamos salvar nuestra alma y para eso necesitamos los argumentos bíblicos. Y hoy no es la excepción, le tenemos siempre una palabra. Claro que sí. Hoy queremos compartir con ustedes un versículo del libro de Proverbios. Queremos comenzar así el programa de hoy para decirles, como está escrito en el libro de Proverbios 26, verso 11, dice así: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Qué fuerte el proverbio. Yo cuando lo leí, mi pastor, de verdad que dije yo, hay que ser muy cochino quizás para volver a hacer lo que ya te comiste, que vomitar y volver a comer tu vómito. Hay que ser asqueroso. Hay personas que sufren reflujo y pueden entender esto de que cuando el reflujo sube el alimento hasta la garganta y uno tiene que volver a tragárselo, esos ácidos que hay allí producen heridas, el ácido a veces es tan fuerte que quema hasta la garganta. Entonces, la gente que produce esos reflujos puede entender que no es agradable comerse el vómito. Entonces, en este día ejemplos queremos enseñarle a los que nos están escuchando que no es bueno como aquel ejemplo que sale aquí en la Biblia, volver al vómito. Así que hoy los necios son comparados a este ejemplo bíblico, y los necios, mi pastor, son esas personas que tienen inteligencia, poseen inteligencia, pero ¿sabe qué les falta? La sabiduría. Y la sabiduría es el principio del temor a Jehová. Entonces esto es lo que les falta. Por eso es que vuelven a cometer el error, vuelven a cometer el pecado, vuelven a reincidir en el mismo problema otra vez. Y este personaje, el necio, dice que se revela a la enseñanza bíblica. El necio oye la palabra de Dios, gusta la palabra de Dios, le gusta, está buena la palabra, dice, pero ¿sabe qué? No hace lo que la palabra dice que se haga. Entonces se revela a la enseñanza. Muchos tenemos hermanos en Cristo, que se hacen llamar también hermanos en Cristo, que oyen la palabra y dicen que está buena la palabra, pero no la hacen, y después vuelven a repetir el garabato, vuelven a decir una mentira, vuelven a hacer estos actos pecaminosos a los ojos de Dios. Claro, la palabra nos enseña, escrito está. Sí. Como escrito está. Escrito está, que dice, si oyeres atentamente mi voz. Entonces, lo primero es oír atentamente. Claro, mucha gente se queda con también se queda con el oír, pero es oír, tomar y practicar. Ser hacedor. Son 3 pasos que tenemos que hacer con la palabra para no quedarnos con el título de necedad, con el título de necio. Porque si nos quedamos con ese título, vamos a reincidir, vamos a repetir, y es aquí donde Dios
no quiere que repitamos. Dios es el número uno que no quiere que repitamos. Cuando le dice, escoge pues, y le dice, escoge pues la bendición. Claro. Escoge lo que te va a hacer bien. Sí, sí, en el libro de Deuteronomio lo dice. Yo pongo delante de ti, dice. Yo pongo la vida, la muerte, la bendición, la maldición. Y ahí dice, escoge. Y nos enseña lo que tenemos que escoger. Dice, escoge pues la vida, escoge pues la bendición. Sí, es verdad lo que dice usted, mi pastor, porque el Señor lo deja escrito. ¿Sabe que un ejemplo así como muy básico, podemos decir hoy que las personas que salen de la cárcel y vienen con una perspectiva de cambio, de decir no voy a volver a hacerlo, y están por un tiempo portándose bien, no hacen lo que hacían antes, claro, pero en algún momento ellos dejan de ser sabios. Este es lo que sucede. El libro de Santiago dice que el que esté falto de sabiduría, pídala a Jehová. Y dice, y Él la dará abundantemente. Entonces, cuando este personaje que salió de la cárcel y no obedeció la palabra o la obedeció solo por un tiempo, en algún momento vuelve a hacer el mismo pecado que lo envió a la cárcel. Y no lo hace una vez, sino lo hace dos, lo hace 3 veces, hasta que es descubierto. Entonces, esto es lo que le llama la Biblia, a estas acciones le llama la Biblia, que es como el perro que vuelve a su vómito. Así es el necio que repite su necedad. Bueno, esas son las cosas más extremas, ¿no es cierto? Pero hay unas que son más ¿cómo podré decirlo? Son las más, que lo hacemos más de forma cotidiana y lo hacemos nosotros de forma continua. Por ejemplo, una mentira. Nosotros le prometemos a Dios, Señor, nunca más voy a mentir. Miramos al cielo y decimos, no, nunca más voy a mentir. Y después nosotros mismos nos descubrimos que hemos dicho una mentira. Claro. Entonces ya estamos igual como ese perrito que volvió a su vómito. Y esto es lo que Dios no quiere. Dios quiere que nosotros actuemos con sabiduría. Dios quiere que seamos inteligentes y sabios. No solamente inteligentes, porque el necio también es inteligente, pero quiere que seamos inteligentes y sabios. Y el sabio posee una virtud, que es el temor a Jehová. Y ese temor lo hace retroceder a ciertas cosas. Mire, la palabra a mí me enseña que Jesús fue tentado en el desierto. Fue tentado por Satanás. Y dice la palabra que Jesús le respondió a Satanás en varias oportunidades. Y la misma respuesta fue para todas. No, le dice, no voy a hacer lo que tú quieres que yo haga porque la palabra de Dios dice, ¿no es cierto? Escrito está. Escrito está. Entonces, cuando Jesús se defiende ante esa palabra, Jesús le impide entrar a su cuerpo la necedad, a su vida la necedad. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer todos los días, luchar contra estos pensamientos, pelear con estas malas acciones todos los días. Todos los días nosotros tenemos que optar por ser sabios y no necios. Todos los días tenemos que mirarnos a un espejo y decir, hoy yo voy a ser una persona sabia, pero no solo mirarnos, sino que decir, yo voy a actuar como una persona sabia. Es ahí donde tenemos que poner atención en esta hora, porque debemos aceptar a Cristo en nuestro corazón, debemos tener a Cristo en nuestro corazón para poder vencer. Sin el Señor no podremos vencer, solo no podemos, hermano, amigo. Le animamos en esta hora para que usted pueda aceptar al Señor en su corazón, acepte a Jesucristo en su corazón, declare con su boca, créanlo en su corazón y declare con su boca y acepte al Rey de Reyes, al Señor de Señores, porque Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único que nos puede sacar de la necedad, nos puede sacar de ser desobediente, nos puede sacar de repetir las cosas. Si nos damos cuenta, muchas veces repetimos procesos. Sí, sí, es verdad, repetimos, igual como el pueblo de Dios en el desierto, repetimos procesos. Claro, ellos dieron 40 años la misma vuelta, 40 años fue el castigo. Entonces, nos hallamos muchas veces nosotros así. Y dentro de esos 40 años estaban quejándose, de esos 40 años estaban pidiendo, queremos agua, queremos pan, queremos carne. Procesos. Sí. Hay procesos que usted y yo estamos viviendo a diario.
a diario, como dice mi esposa, a diario vivimos proceso, a diario estamos luchando con esto, ¿cierto? Sí. Porque la palabra de Dios nos exige. La palabra, el Evangelio te demanda. Eso. Y demanda santidad, y demanda perfección, y demanda servicio, demanda esfuerzo, demanda pasión, demanda amor. Y nosotros, al negarnos, al rechazar esto, pasamos a volver a repetir. Y volvemos a dar la misma vuelta. Y volvemos a la misma vuelta nuevamente. Por eso es que es tan importante que usted y yo en este día podamos tomar, siempre le digo esta palabra, la determinación. Sí. La decisión de servir a Dios, pero de servirlo ya. No solo de quedarnos en la oída y no practicar, porque el Evangelio es practicar. Eso. ¿Sabe lo que nos lleva a actuar como un necio? A poder hacer las cosas que hace un pecador que actúa de esa forma tan terca, tan cerrado. Por ahí antes yo escuchaba mucho, tan cerradito de mollera que y se habla de en ese sentido. Tan tosudo. ¿Por qué sucede eso? Porque tenemos en el corazón un resentimiento. Yo creo que no uno, varios resentimientos entre varias personas. Hay algo que estoy resentido en mi espíritu, en mi alma, y que me lleva a la amargura, y la amargura me lleva a actuar neciamente. Porque decimos, no, es que mi papá, es que mi mamá, es que mi patrón, ¿no es cierto? No, es que el líder, no, es que el pastor, es que la pastora. Entonces, siempre alguien tiene la culpa. Si usted le pregunta a un necio, ¿por qué actúas así? ¿Por qué haces estas cosas? Y tiene dos respuestas. No sé, y la segunda es porque por alguien. Y le echó la culpa al otro. Entonces, el necio siempre va a ser guiado por causa de la amargura y el resentimiento que hay en el espíritu, en su alma. Hay que descubrirlo. Por eso es que necesitamos a Dios, necesitamos al Señor para que Él escudriñe. Y Él va a escudriñar nuestro corazón y va a sacar a flote todo esto, va a sacar a flote lo que está escondido, lo que está en lo inconsciente, Eso. lo que está en lo profundo de nuestra inconsciencia que nos lleva a actuar así, que fue sembrado quizás cuánto tiempo atrás, cuántos años atrás, que fue puesto ahí y se armó una fortaleza y eso nos hace actuar de esa manera. Y es terrible, por eso que yo miro mi vida, yo miro mi testimonio, de donde Dios me sacó, y es ahí donde yo digo, wow, de verdad que era un necio y tenía un letrero gigante, tenía una gigantografía. Claro. Claro, un letrero que decía, soy necio, pero yo no lo veía. No lo veía. En lo espiritual era el cartel que yo andaba trayendo. Entonces... No sé si alguna vez usted en el colegio le pegaron un papelito atrás. Sí. Y decía, soy burro. Algo parecido a esto sucede, pero en lo espiritual. Le pegaron un papelito atrás. No sabemos que los andamos trayendo, no lo vemos. No lo vemos. Pero está. ¿Por qué? Por solo hecho de no ser hacedores de la Escritura. Por el solo hecho de solamente oír y no practicar. Yo debo practicar. Yo debo ser el hacedor de las Escrituras. E insisto en eso. Porque eso te va a sacar de la necedad, te va a sacar de todo lo malo, de todo lo adverso. Así que, hermanos, amigos, esto se puso bueno. Esta palabra se puso buena. Es tiempo de que usted se decida a aceptar a Cristo en su corazón, y si ya lo tiene en su corazón, se decida a servirlo y a servirlo de todo corazón. A servirlo con toda lo que dice la palabra, con todo. No solamente ser oidores, sino hacedores de ella. Hoy es el día que Dios ha hecho para que usted y yo seamos hacedores de la palabra. Eso es verdad, porque si no somos hacedores nos quedamos con una palabra que oímos y decimos, qué buena palabra, pero no la hacemos, y al no hacerla dice que estamos actuando como los necios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ese es el Salmo 14, verso 1. No hay Dios. Qué terrible que alguien diga, no hay Dios. Y cuando, por ejemplo, cuando una persona no ha orado, está diciendo no hay Dios. Cuando una persona no ha buscado de Dios, es porque está diciendo no hay Dios. Y muchas veces nosotros los cristianos actuamos como aquellos que dicen no hay Dios. Hemos hecho cosas sin antes consultarle a Dios y le hacemos sentir
que no hay Dios y en realidad estamos actuando como estas personas que son necias. Y la idea, el sentir de Dios es que seamos personas inteligentes y sabios, no seamos necios, no nos rebelemos a la enseñanza que Dios nos está dando en esta hora. Mire lo que dice el libro Romanos, capítulo 1, versos 22, pero en la lenguaje actual. Dicen, creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. Este es el pensamiento del necio, cree que lo sabe todo, que todo lo que está haciendo, diciendo, tiene él la razón. Creen que lo saben todo, pero la palabra a mí me dice, en realidad no saben nada. No saben nada. Mire el resultado del necio. Primer resultado, solo consigue castigo, porque en un momento creyó que era lo correcto, pero no confirmó, no buscó en la palabra, no buscó en Dios, no buscó en sus líderes, no buscó en sus padres, si aún es joven, entonces cree que lo que está haciendo era correcto, pero el resultado solo consiguió castigos. Y yo me recuerdo como Aarón y María, ¿no es cierto? Nosotros lo podemos ver en el libro de Éxodo, cuando ya están saliendo iban como en la mitadita del camino, más o menos, saliendo de todo el desierto. Y en un momento María y Aarón creyeron en su espíritu, creyeron en su corazón de que ellos eran tan igual como Moisés. Y decían, pero si nosotros también somos levitas, nosotros también podemos hablar con Dios, ¿no es cierto? Así lo decían, nosotros también podemos hablar con Dios. ¿Por qué le tenemos que hacer caso a Moisés? Y se enoja a Dios por la actitud que tomaron ellos tan necios, de no darse cuenta que realmente Dios no estaba hablando con cualquiera, hablaba con alguien que había escogido y que en este momento el escogido era Moisés. Entonces cuando Dios les reclama, les dice, no hablo con usted, yo hablo con Moisés y a él hay que respetarlo. Y ahí es cuando viene como resultado de todo lo que ellos hicieron, le vino la lepra a María. Este es uno de los resultados, hay tantos bíblicos. Recuerde cómo Sansón trató de solucionar el problema él sin Dios y le terminaron sacando los ojos y terminó encarcelado, moliendo allí con un molino. Después fue objeto de burla por causa de que él no entendió que sin Dios nada era, ¿no es cierto? Toda la fuerza que venía de Dios. Entonces el necio pierde la confianza de quien le estima. Qué terrible cuando alguien ya no confía en mí. ¿Por qué? Porque yo actué neciamente. Y yo quiero decirle o demostrarle, no, si yo cambié, pero ya no está la misma confianza que tuvieron en mí la primera, quizá la segunda, o probablemente, como dice la palabra, 70 veces 7, pero continué con mi porfía, continué con mi necedad, entonces se pierde la confianza. El necio acarrea vergüenza, es lo que hablábamos recién de este personaje bíblico llamado Sansón, ¿no es cierto? Terminan en vergüenza, terminan en una vergüenza pública. La gente se burla de las personas que han actuado con necedad y que el resultado solamente es un castigo. Entonces, sí o sí, hay una vergüenza pública. El necio trae dificultades a la familia. Y esto es lo que tenemos que tener cuidado si estamos actuando en necedad. No involucrar a la familia. Mire, cuando un joven actúa en necedad, actúa como este perrito que vuelve a su vómito, que la familia lo acoge, ha tenido problemas de drogadicción, de alcohol, de malas amistades, la familia lo acoge, lo quiere ayudar, lo manda, no sé, a un instituto, ¿no es cierto? Lo manda a un lugar donde se pueda sanar mentalmente, del alma. Entonces confía en que él va a poder salir o ella va a poder salir de esos problemas, pero resulta ser que se reintegra a la familia y vuelve de nuevo a sus malas actitudes. Y no cambió. Y involucró a toda la familia, involucra al papá, la mamá, los hermanos, involucra a la familia, al núcleo de la familia que esté rodeándolo. Y esto trae un problema no solamente al que está ahí actuando en necedad, sino a toda la familia. Y es triste porque allí en el libro de los Proverbios también me habla, dice que el Señor se enoja con aquel que le hace pasar vergüenza a su papá. No avergüences a tu papá. Entonces tenemos que tener ese cuidado para no caer en la trampa de la necedad. También está el necio que destruye con sus palabras. Aquí
entramos todos los cristianos también entran en esto, porque cuando andamos, como decía yo, con amargura, andamos con resentimiento, hablamos desde ese punto de vista. Y nos salen palabras y nos salen palabrotas, y ahí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en vez de construir, de edificar como nos invita a Dios a través de la sabiduría, nosotros somos capaces hasta de destruir. Dice que en nuestra lengua está el poder de dar la vida y está el poder de quitar la vida. Así que si eres necio, si somos necios, vamos a ser de los que van a quitarle la vida. Vamos a quitar el ánimo para seguir adelante con un proyecto. Vamos a ser de los que le vamos a quitar, vamos a destruir a otra persona que tenía todas las fuerzas para hacer algo. Pero con nuestras palabras lo estamos destruyendo. Somos aquellos que estamos llamados para edificar, para construir, para levantar. Somos de los que tenemos que tomarle la mano a alguien y levantarlo. Somos como aquel samaritano que tomó a aquel que estaba caído en el camino y lo levantó y se lo cargó en su animal de carga y se lo llevó hasta el mesero y le pidió que lo cuidara y le dijo: mira, yo te voy a pagar todo. Todo lo que tome en gasto te lo voy a pagar. Entonces tenemos que ser como este samaritano, pero cuidado, porque las palabras del necio destruyen. El necio siempre tiene problemas con los líderes, porque el necio no acepta la disciplina, no se somete a una disciplina. Entonces cuidado también con cualquiera que esté subyugado a un líder. De hecho, nosotros estamos subyugados a un líder. Y cualquiera que se opone al liderazgo, nos estamos metiéndonos en un gran problema. Y siempre el problema es que a la final ya después no te toman en cuenta. Cuando uno quiere después participar en algo, nos dejan allá como al último. La última opción son los necios. Porque no se toman los necios como un líder. Al necio nunca lo van a tomar como alguien. Lo estoy hablando en la área eclesiástica. Sí, pero sin la sabiduría de Dios, en la parte espiritual, el necio nunca va a tomar un liderazgo. Y por último, quiero decir que el necio se estanca. El necio jamás va a avanzar. Y como decía, como mete a la familia, estanca a la familia. Siempre va a llegar hasta un límite. Nunca va a poder seguir más allá. Dejando en claro que bíblicamente hay necios que llegaron, que esto no tiene nada que ver con los recursos económicos, porque en la Biblia hablamos de gente que fue necia, alcanzó grandes recursos. Por ejemplo, la esposa de Nabal. Claro. Nabal fue necio. Sí, pues este Nabal llegó a tener grandes riquezas porque fue ayudado por David. Entonces, cuando llega el momento en que David le dice, ¿sabes qué, Nabal? Ahora me tienes que ayudar, ahora te toca a ti. Actuó neciamente, con corazón endurecido. Hay una parábola también que el Señor Jesús habla. Y Él nos habla de una parábola de un rico que dice que gana mucho dinero y voy a destruir mi granero y voy a construir otro más grande para llenar ahí, guardar y se puso a comer y a beber, ¿cierto? Ah, sí. Entonces Dios le dice, necio, claro, mañana vienen por tu alma. Cuando nosotros somos necios es cuando no somos hacedores de la palabra. Sí. No somos los que estamos siendo hacedores de la Escritura. Insisto en esto, porque no confundamos la necedad. El que no tiene Cristo es necio en sí mismo. Sí. Entonces, si Dios no hubiese tenido misericordia de nosotros, seguiríamos ahí. Y por la bendita misericordia de Dios hemos salido de la necedad. Entonces, cuando yo quiero volver atrás, volver a ser lo que yo era antes sin Cristo, eso es ser necio. Porque quiero volver atrás. Mas yo no puedo volver atrás. Hermano, amigo que está ahí en la 91.1, no vuelvas atrás. No vuelvas a repetir lo que ya Dios te sacó de ahí. A esos Dios los llama necios. A los que quieren volver a hacer lo que hacían antes. Si Dios te llamó, si Dios te escogió, si tú hiciste la confesión de fe, tú aceptaste a Cristo y lo estás aceptando ahora en tu corazón, Dios no va a permitir que tú vuelvas atrás. Pero si tú insistes, vas a ser necio. Sí.
Vas a ser como lo dice la Escritura ahí. Dios necesita a hombres y a mujeres que escuchen atentamente la voz de Dios, que guarden la palabra y que la pongan en práctica. Son 3 pasos básicos en todo creyente, para usted y para mí. Esto es básico para usted y para mí en todo nivel espiritual. Usted puede estar comenzando ahora en Cristo, a lo mejor tiene un día de convertido o de que aceptó a Cristo, puede tener un día, puede tener años, 20, 30, 40 años en el Evangelio, pero esta palabra sigue siendo válida en todos los niveles, en todas las áreas. Oír, guardar y practicar. Siempre, todos los días de nuestra vida. Eso es, ¿para qué? Para librarnos de la necedad. Para librarnos de la necedad. Eso te va a hacer entendido, te va a hacer sabio, te va a hacer inteligente. O sea, vas a ser una persona completa, completo para servir al Señor. Eso, miren lo que dice el libro de Jeremías 4, verso 22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Entonces es importante lo que dice este libro de Jeremías. Hay una palabra clave ahí que dice, no me conocieron. No me conocieron, son hijos, eran hijos. Eso, por eso les decía yo que lo que empuja al necio es el resentimiento, porque ¿qué hijo no quiere aceptar el consejo de su papá? Sino aquel que tiene un resentimiento en el corazón. Hay una palabra que dice, lo que él quiere es que entenderme y en conocerme. Sí. ¿Cierto? Sí. Dice esas 2 palabras, que nosotros tenemos que entenderlo y conocerlo. Y si en algo nos debemos enorgullecer, claro, eso es exactamente. Entenderlo y en conocerlo a él. En eso nosotros tenemos que enfocarnos, al oír, al guardar y poner por práctica. Yo estoy entendiendo y conociendo a Dios. Eso. Y eso me saca de la posición de necio. Por eso es importante que en este día nosotros seamos capaces de discernir. Como decíamos en el principio del programa, usted tiene que discernir. ¿Va a escoger la vida? ¿Va a escoger la muerte? ¿Va a escoger la maldición o va a escoger la bendición? Pues nosotros tenemos que saber qué vamos a escoger cuando estamos en el momento de decidir. ¿Cómo voy a actuar? ¿Qué voy a decir? ¿Qué estoy oyendo? ¿Qué estoy mirando? ¿Cómo lo voy a hacer? Todo eso yo tengo que siempre escoger la sabiduría de Dios primero antes de actuar en necedad. ¡Qué tremendo! Por eso que en este día, en su programa Escuchando el Chofar, le estamos animando a que usted pueda acercarse más a Dios. Acepte a Cristo en su corazón si no lo tiene. Y si lo tiene, es tiempo de practicar la palabra. Es tiempo de acercarnos a Él y ser genuinos, ser verdaderos hijos de Dios. Comenzar a ser íntegro, comenzar a buscar al Señor como Él se lo merece. Necesitamos oír, guardar y necesitamos practicar para dejar la posición de necio, para dejar la posición de volver a repetir. Y estamos siempre repitiendo lo mismo. Si usted se da cuenta en su vida o en la vida de su familia que están repitiendo, es porque están en esa posición, están en la posición del necio. Y es tiempo de salir de ahí, hermanos. Y hablando de este perrito que vuelve al vómito, según el libro de Proverbios, ahí en el capítulo 26, verso 11, que nos dice que así también es el necio que vuelve a su necedad. Es bastante perverso, amargo, es súper fuerte que uno esté siendo comparado con eso. Sí. Que cada uno de nosotros seamos comparados con ese hecho que es tan terrible. Es fuerte y debemos tomarlo en serio. Debemos ponernos serios, debemos meditar y hacer el mea culpa. Y decir, Señor, he sido necio, he sido necia. Hay que ser sincero con Dios. Tenemos que ser sinceros con Él, porque muchas veces nos vemos en esa posición y ¿por qué sabemos que nos vemos ahí? Porque acabamos de repetir nuevamente el mismo error. Eso. Porque cometemos el mismo error y nos pasa con la alimentación, nos pasa con la comida. Eso es verdad. Muchas veces sabemos que un alimento nos hace mal, pero ahí vamos otra vez, los porfiados, a comer lo mismo. Dale con comer comida en la noche, dale con comer cosas que te ponen el estómago ácido. Pero ahí está, es que una empanadita no me va a hacer mal y me la como igual. Entonces, eso es en el área alimenticia. Sí.
Y son ejemplos súper básicos y sencillos. Cotidianos sí. Del diario vivir. Por eso que aquí nadie se escapa. No, pues. No nos escapamos de esto, porque aquí, no, yo soy el más perfecto. No, vamos camino a la perfección. A nadie le gusta que nos traten y nos digan, oye, tú eres un necio. Claro. Uno no se engrifa, se enoja, se defiende, se pone ahí un escudo de la fe, ¿no es cierto? Para que no nos digan a nosotros eso. Pero, o miramos a otro. O miramos a otro. Pero eso es la realidad. Nosotros volvemos a nuestro vómito. ¿Cuándo? Cuando nos dicen que no lo hagamos, que esas cosas nos va a hacer mal, que nos van a hacer daño, que va a perjudicar, y lo hacemos igual. Reincidimos. Por eso es que hoy nosotros queremos invitarte a salir de esa necedad, de esa actitud del necio, porque es un monstruo. De verdad es un espíritu de maldad andar en esta actitud, es ser como nosotros le decimos a los cristianos, como alguien que actúa en la carne, hace obras de la carne. Porque todos los necios solamente van a hacer hablar palabras de maldad. Te van a llevar a hablar palabras de maldad. Porque de ti lo único que van a hacer son cosas malas. El necio nunca va a hacer algo bueno. El necio no es aplaudido, no es alabado por la necedad. Si fuera así, andaríamos todos contentos. Claro, como yo le decía, hay una necedad que se ve, que es visible, hay una necedad que es fuerte, pero en Cristo, estamos hablando en Cristo, porque hay una necedad, por ejemplo, el que está en el alcohol, en las drogas, está en la necedad, ¿cierto? Sí. Pero Dios nos sacó de ahí. Sí. Entonces, Dios me sacó de mí del alcohol, me sacó de las drogas, me sacó del vicio, me sacó de un montón de cosas, ¿cierto? Dios nos sacó de ahí, hermano, amigo que está ahí en sintonía. Y es aquí donde no tenemos que volver allá. Eso. Volver a lo mismo. A lo mejor no vamos a volver a andar, si nos sacó del alcohol, de la extrema botado, no sé, no vamos a volver ahí, ¿cierto? Pero volver a caer, volver a estar nuevamente ahí pisando el límite, es de necio. Sí. Es de necio. Entonces, si ya conozco a Cristo, conozco la verdad, conozco que Él es la luz del mundo, la sal de la tierra, conozco que Él es la puerta a la entrada al cielo, conocemos que Él es el Todopoderoso. Entonces, ¿para qué volver atrás? ¿Para qué? Me acordé de una canción. ¿Para qué volver de nuevo atrás? Eso es de necio, volver de nuevamente. Si Dios te está mostrando un camino glorioso, te está mostrando un camino extraordinario, Dios te llamó para bendecirte, para ayudarte, para favorecerte, para bendecir tu vida, para bendecir a tus generaciones. Y si yo insisto en volver atrás, insisto en no orar, insisto en no leer la Biblia, insisto en no practicar la palabra, insisto en lo mismo, estoy siendo necio. El problema es que Dios no me va a dejar, y Dios me va a dejar quieto allá. ¿Querés ser necio? Quédate siendo necio. Pero ni tú, ni tus hijos, ni los hijos de tus hijos, ni tus generaciones van a ver o se les va a revelar el misterio de la palabra. No va a haber una bendición, no va a haber un resultado. Por eso hay le decía, estancamiento. Claro, se estanca. Y así lo dice el libro de Colosenses, mi pastor, dice la palabra que Dios los dejó a su pensamiento. Y les dejó ahí. Si ustedes quieren andar en su pecado, los deja en el pecado, mi pastor. Claro. Y como si Dios vino aquí a salvar al mundo y dio la vida de su hijo y los va a dejar en el pecado, es que nosotros tenemos un libre albedrío. Y si nosotros queremos volver atrás, nos va a dejar. ¿Sabe qué? Cuando Dios envió a los ángeles para sacar a Lot de Sodoma y Gomorra, les dio una orden: vayan al monte y no miren atrás. Allá la primera que cayó fue la mujer. Miró para atrás y se convirtió en una estatua de sal. Pero después dice la palabra que Lot empezó a rogarle al ángel y le decía: no quiero ir al monte porque me va a pillar la destrucción en el camino, entonces déjame ir a Zoar. Y el ángel, de tanto ruego que hizo Lot, dice la palabra que el ángel le dejó ir a Zoar. Y cuando Lot estaba en Zoar, vio que la cosa era tan igual como Sodoma y Gomorra. Entonces salió huyendo y ahí recién dice que llegó a esas cuevas del monte donde ya le había enviado antes el ángel. Pero ya iban contaminadas sus hijas. Por volver atrás, mi pastor. Por volver a donde uno
quiere estar y no donde Dios te manda que debes estar. Y es la lucha ahí, porque la carne quiere estar en un lugar y el espíritu en otro lugar. El espíritu de uno batalla contra la carne, contra los deseos de nuestra carne. Y es ahí donde tenemos que vencer, porque si le damos rienda suelta a los deseos de nuestra carne, vamos a caer en este título. Vamos a hacer el ejemplo vivo de lo que está diciendo el Proverbio 26, donde nos está diciendo y nos compara a este acontecimiento tan terrible. Tan terrible, pero es algo cotidiano, es algo que nosotros cometemos a diario, que muchas veces caemos a diario. Por eso que lo animamos en este día, para que usted pueda levantar su mirada a Dios, levantar su corazón a Dios, levantar un corazón sincero a Dios, decirle: Señor, perdóname, Señor, perdona mi vida, Señor, perdona mis malos pensamientos, mis malas palabras, porque no he dejado de hablar como hablaba antes. Claro. Entonces, eso tiene que salir de tu boca, eso tiene que salir de tu mente, de tu corazón, porque Dios no va a bendecir a esa gente como debe bendecirlo realmente, porque la bendición es completa, es para nosotros, para nuestros hijos, para los hijos de los hijos y para las generaciones. Pero si yo estoy sirviendo mediocremente, si yo estoy sirviendo no como corresponde, solamente me quedo con oír nomás, como usted decía: oh, qué buena la palabra, pero no practicamos la palabra. Yo debo practicarla. Si yo escucho la palabra, yo debo ser un hacedor. Yo tengo que tener ese devocional diario, ¿cierto? Eso. Bueno, ¿y cómo podemos salir de la necedad? Porque ya quizá he sido un necio por largos días y ya me aburrí de ser necio. Entonces, ¿cómo salgo de esto? Y lo primero que debemos hacer es arrepentirnos, por darle rienda suelta a mi manera de ser y no haber reprimido quizá la amargura, quizás el resentimiento, que debía haberlo reprimido, haberlo controlado, haber hablado con Dios, haber orado. Y eso produjo problemas, primeramente en mi núcleo familiar, y como resultado trajo un castigo. Entonces yo le invito en este tiempo, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Me equivoqué, estoy actuando mal, estoy pensando mal, estoy diciendo cosas que no son correctas. Lo primero que tengo que hacer entonces es arrepentirme. Y lo segundo es buscar de la sabiduría, porque el antónimo de la necedad es la sabiduría. Y la sabiduría es el principio del temor a Jehová. Busque allí la lectura bíblica, aliméntese de la lectura bíblica, porque esa es la forma en que yo voy a salir de ser necio, de buscar un camino de sabiduría y andar en la sabiduría. ¿Cómo permanecer entonces en la sabiduría? Bueno, debo orar, debo leer la Biblia, aliméntate espiritualmente, haz un estudio bíblico, porque eso no es suficiente. A veces que nos quedamos con la conciencia limpia de creyendo que es suficiente, pero no es suficiente para tu alma. Lo suficiente es cuando ya entramos nosotros mismos a un estudio bíblico, cuando yo busco más del Señor, más de su palabra. Allí ya quizás estamos entrando en lo suficiente, pero no es suficiente oír solo la palabra, no es suficiente solo poder leer la Biblia, es suficiente quizás, porque a lo mejor ya después el Espíritu te va a pedir más y más, es que tú y yo, todos nosotros tengamos este estudio bíblico. Y debes hacer este ejercicio diario, como lo decía mi pastor delante. Es un ejercicio de fe diario. Primero tengo que oír, leer la Biblia y hacer lo que la palabra dice. Así que te invito a que sean ellos oidores, de los lectores, pero todo en sí, lo más fuerte es hacedor de la palabra. Y finalmente, confirma la palabra del Señor. La palabra del Señor la tienes que confirmar. Si tú pediste paz, si la palabra te dijo paz, pero no hay paz en tu casa, debes pedirle al Señor que te confirme la palabra, para que haya lo que tú estás pidiendo, lo que tú estás buscando en el Señor. Esto es lo que queríamos compartir contigo en este día, así que en el Señor le pido que seamos capaces de salir del estado del necio, dejar de ser necio. Esto no es con una unción así poderosa, 1, 2, 3, dejaste de ser necio. No, esto es, recuerda, arrepentimiento y búsqueda de la sabiduría. Esta es la forma correcta de poder entrar en un camino de sabiduría para dejar la necedad. ¡Qué tremendo! Es tiempo de cambiarse de bando, es tiempo de cambiarse de bando. ¿En qué bando quieres estar, hermano, amigo? ¿En los sabios o en los necios?
en los inteligentes o en los necios. No, tenemos que ser en los sabios, ¿cierto? En los inteligentes, los entendidos en la palabra, y ya tenemos que irnos, amada mía. Llegamos al final, así que despídase nomás. Como siempre me despido con el último versículo. Dice el libro de Juan, capítulo 8, verso 11, y dice, Jesús le dijo, está hablando a la mujer que iba a ser apedreada porque se fue sorprendida en adulterio. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, puedes irte, pero no vuelvas a pecar. Para Dios es importante que no volvamos a pecar. Él va a perdonar todo pecado, pero para Él es importante que no volvamos a hacerlo. Dios te bendiga con esta palabra. ¡Qué tremendo! Nos vamos, nos despedimos. Muchas bendiciones. Muchas gracias por estar ahí. Usted atentamente. Nos despedimos, páselo bien, gócese en el Señor, deleítese del Evangelio, pero sobre todo, pórtese bien. Chao, chao. Chao, chao.